Este canal es de Línea 3 Cocinas, el mejor estudio de cocinas en todo Madrid. Yo soy Steven y desde luego yo tengo que ser el diseñador de cocinas inglés más famoso que trabaja en España. De eso no puede haber duda ya. Y hoy os voy a enseñar un mega proyecto que tenemos aquí en la exposición de Corazón de María. Esta cocina empezó su vida en Casa Decor 2015. Ahí pues tuvimos una idea de que era de tener una zona de isla muy moderna, rodeado por una serie de muebles que eran como rústicos o clásicos. Pues ahora poco a poco se ha ido evolucionando este proyecto aquí en tienda. Seguimos con la misma distribución, que yo creo que es la distribución perfecta para una cocina. Y es una isla muy grande y luego rodearlo por una zona de columnas y una zona de fregadero aquí detrás. Tenemos dos fregaderos, uno lavamanos y otro para lavar todo lo demás, y una isla muy grande. También tenemos zona de comer, pero claro, hace falta mucho espacio para una distribución así tan grande. Aquí tenemos unos 35 metros cuadrados, pero yo creo que sí cabe también en 25, depende mucho. Siempre me preguntan por eso ya, ¿cuántos metros necesito para tener una isla? Pues de 15 metros cuadrados para arriba, pero si quieres también tener una zona de comedor, pues ya estás hablando de 25 para arriba, pero depende un poco la distribución de puertas que tienes en el espacio. En cuanto a la distribución aquí, también una cosa que es un lujo es tener dos frigoríficos, o un frigorífico y un congelador, mejor dicho. Originalmente en esta cocina teníamos un frigorífico tipo americano, pero ahora ya es un side by side. Yo prefiero el side by side, ¿por qué? Pues porque tiene mucho más capacidad de congelador y porque ocupa menos espacio que un frigorífico americano, que no tiene el mismo fondo que tiene un frigorífico americano, pero sí necesita más ancho. Pero la capacidad es muy superior a ese frigorífico americano. Por eso a mí me gusta más el side by side. Luego tenemos en esta zona de columnas un espacio enorme para despensa, y luego también tenemos la columna de horno microondas. A continuación tenemos toda una zona de trabajo. Eso es un suplemento para la isla. Y también ahí tenemos el lavavajillas y el fregadero. Y luego llegamos a la isla. Y en la isla tenemos un fregadero más pequeño para lavar las manos. La ventaja de tener un lavamanos es que esté más cerca a la zona de cocción. Aquí tenemos la placa, en este caso es una placa muy grande de 80 de ancho y con la campana aquí encima. Bajando los costados de encimera hasta abajo en cada extremo de la isla, y además enmarcando todo con el perfil Gola, lo que conseguimos es un cubo como muy recogido, unas líneas muy limpias, una zona de isla muy moderna. Y uno de los cambios que hemos hecho desde que trasladamos esta cocina aquí a la exposición es que hemos cambiado las puertas. Es un modelo enmarcado y eso yo creo que es una tendencia ahora, que siempre hablamos mucho de tendencias, pues una tendencia que está pues ya ahora y para el futuro es el uso de una puerta enmarcada con algún tipo de forma, con un sistema Gola. Es decir, que no tenemos ningún tipo de tirador aquí, pero sí tenemos una forma dibujada en la puerta. Y yo creo que queda muy elegante y muy bonita. Y luego lo complementamos con las puertas que tenemos en el resto de la cocina. Ahí estas puertas las hemos cambiado también para introducir algo de color. El color en la cocina, pues es un azul que está muy de moda, y aquí sí lo combinamos con un tirador tipo industrial. El tirador puede ser muy importante en una cocina y puede transformar la cocina por completo. Si ponemos otro tipo de tirador con esta puerta, pues ya no tiene nada que ver. Cuando vengan los grupos de estudiantes de interiorismo aquí a nuestra tienda, siempre paro mucho en esta cocina y llamo la atención al uso de la puerta. Si usamos esta puerta enmarcada en otro espacio, o si usamos
esta puerta que tenemos aquí con otro tipo de tirador, podemos cambiar por completo la cocina. Lo que estoy intentando decir es que definimos la cocina por el espacio, no por la puerta. La puerta es un modelo de puerta, igual que un herraje o igual que una encimera, y eso no define una cocina. Lo que define una cocina es el conjunto de todo. Podemos tener una puerta enmarcada con sistema gola y conseguimos algo muy moderno, o ponemos esta misma puerta con un tirador más clásico y conseguimos un espacio muy clásico. Igual que la puerta que tenemos aquí en el fondo, pues ahí si ponemos esta puerta con un sistema gola queda muy moderno, o si lo ponemos con un tirador industrial, pues entonces tenemos un ambiente más industrial. Es el conjunto de todo lo que define el espacio, no es el modelo de puerta. Siguiendo por la distribución de la cocina y este espacio, pues tenemos la zona de office, una mesa para comer y una zona de estanterías junto con un mueble desayunador. Y ahí ya vemos una cosa que a mí me parece muy importante sobre el diseño de cocinas y sobre todo por cómo funcionamos nosotros, y tiene que ver con la flexibilidad. Lo que hemos hecho aquí ha sido hacer una estantería con estructuras metálicas y lo combinamos con con unos costados y unas baldas que hacen juego con las puertas de la cocina. Y luego hacemos lo mismo con la mesa. Estos son elementos que hacemos en taller y lo hacemos muy a medida. Eso significa que podemos tener mucha flexibilidad en cómo componemos la cocina, en cómo definimos el espacio y cómo lo construimos, pero solo lo podemos hacer porque nuestro equipo de montaje está 100% con nosotros. Y solo lo podemos hacer porque tenemos un taller especial para hacer adaptaciones y cosas especiales para adaptar una serie de cosas estándar. Eso nos da mucha flexibilidad en cómo es la cocina y cómo será la cocina final cuando lo tengas en tu casa. La encimera en la isla es un compact Carrara y detrás, aquí en esta zona, es una encimera de Neolith. Es un porcelánico muy fino. Y ahí ya vemos que dentro del mismo espacio de cocina no tienes que usar siempre la misma encimera. Puedes tener distintas encimeras, distintos acabados y mezclarlos muchos. Este espacio de cocina también está hasta arriba de todo tipo de accesorios. Tenemos una zona de escobero, que es lo que hemos hecho y lo que hacemos a menudo es dividir todo el interior a medida según lo que tú tienes que guardar en tu espacio. Luego, en el rincón tenemos un accesorio, rincón columna, que es un Le Mans columna, que es lo que permite tener accesible todo el espacio de rincón. Lo que vemos en los interiores de los muebles también son muchos accesorios. Es iluminación, son cuberteros de todos tipos, tenemos gavetas interiores detrás de puertas. Son muchas soluciones distintas para el interior de tu cocina. La campana de hélica, el modelo Bio, está hecho de madera. Toda esta zona está hecho de madera y una de las cosas interesantes de tener la estructura aquí de madera es que es más adaptable para nosotros. Podemos añadir elementos y estructuras metálicas, que es lo que hacemos nosotros mismos, o podemos hacer las cuelgacopas, que otra vez lo hacemos nosotros mismos en taller, y podemos añadir piezas para alargar esa campana, hacerlo más largo o más corto según las necesidades del proyecto. A mí me parece una campana no solo respetuoso con el medio ambiente en cuanto a los materiales de lo que está hecho, sino también muy adaptable a nivel de diseño. Desafortunadamente este vídeo ya tiene que llegar a su fin, pero no olvides suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos puedes seguir en todas las redes sociales. Tenemos un montón de contenido, tenemos consejos y tenemos ejemplos de proyectos reales, también enseñamos lo que tenemos aquí en exposición. Todo va en la dirección de cumplir con nuestra misión, que es ayudarte a conseguir la cocina que tú quieres. Nos vemos muy pronto en otro vídeo.